permanencia del ser más allá del umbral de la muerte es un misterio, escribe Mercedes Vigil en el prólogo de su libro Clara la Loca, sobre la historia justamente de Clara García de Zúñiga. Descorrer el velo que separa ambas esferas no resulta tarea sencilla, puesto que nuestros sentidos solo perciben lo evidente. Hay quien afirma que los fantasmas son entidades que han quedado atrapadas entre esos dos mundos, abrazadas a alguna tragedia que las retiene sin remedio entre la vida y la muerte, aguardando algo que rasgue definitivamente ese velo que les impide partir. En Montevideo, cuando la noche cae sobre la ribera del arroyo Miguelete, suele escucharse un taconeo nervioso tras las paredes del Museo Blanes. Muchos creen que es el espíritu de su antigua dueña, Clara García de Zúñiga, que deambula en busca de vaya a saber qué milagro para, al fin, poder descansar en paz. Hay quien jura haber sentido su misteriosa presencia vagando por las salas dormidas y cambiando de muro su propio retrato. Y otros atestiguan haber observado la sombra de una mujer desaliñada, gesticulando frente al cuadro de don Mateo García de Zúñiga, justamente el esposo que tanto sufrimiento le provocó a Clara. En verdad, las historias que rodean la vieja casona del Prado, la casona de veraneo de la familia García de Zúñiga, son más inquietantes, y las versiones sobre la vida y la muerte de sus más célebres habitantes y diversas. Pero si hay alguien que se ha dedicado a investigar esos entes que parecen deambular entre la vida y la muerte, si hay un hombre y un nombre y una marca que todos los uruguayos le reconocemos su sapiencia, su sabiduría, su encare, más que serio, del tema, es mi querido y buen amigo, además de un gran periodista, Guillermito López, quien es un verdadero placer recibirlo hoy aquí en Estado de Situación, conductor de un programa muy exitoso ya en varias temporadas, que se llama Voces Anónimas. ¿Cómo andás, Guille? Un gusto tenerte por acá. Neri, querido, ¿cómo estás? Qué linda introducción que hiciste y qué placer estar en tu programa. Ayer me contactó mucha gente que vio la promoción que hiciste de esta entrevista, y te cuento que recibí mensajes de grandes amigos como Héctor Amuedo, bueno, mi viejo, que son grandes oyentes, y mucha gente en las redes, ¿no? Que sé que mañana vas a estar con Neri, y eso ya me invita a levantarme con otras energías, ¿no? Así que gracias por la invitación y gracias por tus palabras. Me imagino que vos, además le digo a la gente, no saben qué jugador de fútbol que es Guillermo. Yo creo que una vez nos invitaron a jugar, se llamaba el fútbol de las estrellas o algo así, se llamaba aquello que jugábamos los sábados de mañana, ¿no? ¿Te acordás ahí en el IOT? Sí, el fútbol de alta gama era. Sí, una cosa. Y cuando apareces vos, además con tu físico grande, así de más de 1,80 m, y yo pensaba, digo, Guille debe ser un tronco para jugar al fútbol, pero cátedra de fútbol diste, te felicito, sinceramente. A mí por lo menos me sorprendió también esos dotes que tenés, pero para el deporte. Ahora, el tema es el siguiente. Ya esto motivó a esta altura de la mañana, nosotros estamos además, empezamos esta semana a regalar los libros de toda la biblioteca escrita por Mercedes, creo que son 18 libros. Te digo que hasta ayer, tengo acá en el contador de la computadora, 4.521 mensajes iban hasta ayer, en la suma del lunes, martes y miércoles, ¿no? Pero ya empezaron a llegar muchos testimonios de gente que dice haber vivido contactos como este que contó nuestro informativista, con seres fantasmales, como este de Elsa, que me dice, Neri, aquí donde yo trabajo me pasó lo mismo. Sí, esta casa donde trabajo tiene más de 100 años y bueno, he tenido algún que otro contacto con entes de otros mundos, me pone ella. Bien, ahora, antes de entrar al caso específico de Clara García de Zúñiga, personaje central de la primera novela de Mercedes que estamos regalando esta semana, ¿qué te lleva a vos y desde cuándo, desde qué edad te lleva a vos vincularte con una temática tan diferente al que preocupa a la inmensa mayoría de las personas, Guillermo? Bueno, primero que nada porque mi familia, o sea, parte de mi madre, incluso mi padre también, que es veterinario, conocen muy bien el interior. Entonces, desde chico yo acompañaba a mis padres, sobre todo a mi padre, que viajaba por muchas
ferias rurales, o iba a muchos establecimientos, teníamos un campo, y yo descubrí que en esos viajes la gente hablaba con mucha naturalidad de estas historias que hoy estamos tocando en tu programa, ¿no? Sobre lobisones, luces malas. Entonces me di cuenta de que había un Uruguay mágico que no es tan conocido por la mayoría de las personas, pero que es parte de nuestra identidad, es parte de, es nuestro, como una especie de patrimonio intangible, y son nuestras estas historias. Entonces yo volví a la capital, hablaba con mis amigos, mis familiares, quería saber más, y nadie tenía idea de lo que pasaba, porque en aquellos tiempos al que hablaba de lobisones o de apariciones era tildado de supersticioso, de loco, pero a mí me interesaba, porque en realidad en el fondo ese mismo que te tildaba de supersticioso, después cuando empezabas a hablar también se interesaba por el tema y también hasta se asustaba con algunas historias. Entonces ahí de chico empieza un poco ese interés, porque había algo de, o sea, había historias, había un mundo que no estaba documentado, porque en aquellos tiempos no había libros sobre esos temas, no había programas de televisión, sí había un programa de radio de Gustavo Rey que se llamaba Caras y Más Caras, que tenía un espacio que se llamaba Más Allá de la Medianoche. A lo que voy es que había muy poco material y había un universo de historias para contar. Entonces cuando me dan la posibilidad de empezar a trabajar en la televisión, y bueno, y sobre la mesa aparecen varias ideas para hacer lo que se conoce como un piloto, para presentar en diferentes canales, bueno, me di cuenta que esto era una buena oportunidad, porque era ese programa que yo de chico quería ver y que lamentablemente en aquellos tiempos no podía. Y bueno, así un poco se dio todo esto. Sí, yo que tengo origen rural, campesino, eso que decís vos es tal cual, ¿no? Los mitos y leyendas ligados al lobizón, a las luces malas, ¿no? Al aparecido sin cabeza, son tremendos en el interior. No hay paisano, no hay habitante del interior que no lo crea. Y recuerdo de niño que existían los gloriosos radioteatros, no sé si vos los llegaste a escuchar alguna vez, que había uno que se llamaba justamente así, Nazareno Cruz y el Lobo, que creo que después Leonardo Fabio lo llevó al cine, y la interpretación, además con los gritos, los sonidos de fondo que ponían en las radios, eran espeluznantes, ¿no? Era muy difícil que un muchacho joven, cuando iba al campo, no viviera o no quisiera vivir o no sintiera experiencias así, de ese tipo. Lo que pasa, Neri, estás hablando de una época dorada, ¿no? De también la época de Narciso Ibáñez Menta y bueno, una cantidad de referentes que obviamente esos radioteatros son hasta el día de hoy recordados. Yo incluso, es algo que me fascina, me gustaría un día llevar a la radio estos radioteatros. Lo que pasa que, bueno, hay que trabajarlo como si fuera una producción de cine, porque es lo que vos decías, con un trabajo de lo que se llama Foley o sonido directo, en el que si una persona va caminando en medio del campo, sentís esos pasos y realmente tu mente viaja a una persona que está caminando en unos pastizales o una calle de tierra, y todo eso lleva a una producción de actores, efectos de sonido. Me gustaría trabajar en una radioserie en algún momento, más que nada para darme un gusto, pero sí, esa época fue clave. Hay diferentes momentos en la historia de lo que es el género, ya sea a través de radioseries, de series de televisión, de libros, que fueron como pilares fundamentales para que hoy este tema o este género esté de moda, porque en realidad hoy por hoy las películas más taquilleras a la hora de hablar de cine son de terror. Está la película It, que está inspirada en el cuento de Stephen King, que fue una de la película de terror más taquillera de todos los tiempos, siendo de las más vistas en los últimos años. Entonces yo creo que todo viene, o sea, como que el éxito del terror viene de muchos tiempos, o sea, de muchos tiempos y lugares, y que bueno, que todo lo que vos contás fue clave, porque esa época de las radioseries, según lo que me dicen algunas personas, no solo en Uruguay, sino en varios países, las personas tenían la costumbre hasta de parar la calle, o sea, si se paraba todo y se iba a escuchar la radioserie. Entonces, no, acá me pone Enrique Carrera, un querido oyente, dice: Neri, Julio César Armi se llamaba el principal actor de Nazareno Cruz y el Lobo, ¿te acordás? Increíble. Sí, tremendo, y que Argentina brilló en aquellos tiempos, o sea, cuando se hablaba de terror y
y las radioseries, y Narciso Ibáñez Menta, y Nazareno Cruz y el Lobo, y todos esos contenidos que dieron la vuelta al mundo, que no solamente fueron conocidos en el Río de la Plata. Y hoy Argentina está queriendo resurgir, están empezando a volver un poco a ese cariño, ¿no? Ese romance con el mundo del terror, porque lo tenían, no sé si un poco abandonado, pero bueno, en cantidad ahora hay muchísimas producciones. A mí me tocó participar en una producción filmada en Argentina, en la ciudad de Azul, ahí en la provincia de Buenos Aires, justito antes de la pandemia. Vos sabés que allá en mi pueblo, Tomás Comensoro, yo recuerdo muy bien esto, más allá que creo que con 11 o 12 años nos mudamos hacia Artigas para que yo pudiera hacer el liceo, un muchacho que era el séptimo hijo varón, familias numerosas en aquel entonces, el pueblo casi que no tenía televisión, el séptimo, ¿no sabés el miedo que le tenían las familias a que alguna de sus hijas se enamorara de ese muchacho? Porque muchos tenían la creencia que se iba a transformar en un lobizón. Es increíble. En el campo de mi familia estaba ahí en La Valleja, muy cerca de Casupá, que es el límite con Florida. Y bueno, vos sabés que también había un séptimo hijo varón en la zona, que todo el mundo le tenía miedo, pero que en realidad nadie conocía. Porque todos hablaban de ese séptimo hijo varón, pero nadie lo veía, sabían más o menos en qué zonas estaba. Y los viernes de luna llena todo el mundo se escondía, ¿no? Se escondía porque juraban que si te asomabas y prestabas atención y por ahí pasabas un par de horas aguardando en medio de la noche, se escuchaba o sonaba el aullido lastimero de este séptimo hijo varón. Yo nunca llegué a verle la cara, pero me mostraron una casita en la que vivía, me mostraron también algunos familiares de lejos, pero claro, siendo chico yo... Cuando me hablaban un poco de la historia, me decían, ¿ves? Ahí vive. Y yo ya estaba corriendo para el otro lado, imagínate. Ocarcito Méndez te pone acá, dice, Narciso Ibáñez Menta fue el gran culpable de cuando éramos niños, no quisiéramos salir de noche por nada del mundo. Sí, la verdad que asustaba solo verle la cara y aquella voz de ultratumba que ponía, ¿no? Pero lamentablemente el tiempo pasa, querido Guillermo, y yo quiero entrar en el tema que te convoqué hoy. Muchas veces tuvimos como proyecto que vos tuvieras un espacio acá dentro de Estado Situación para hacer una especie de voces anónimas radial, eso que también te motiva, y seguramente con el tiempo se podrá concretar, y Dios quiera que sí, por toda la enorme cantidad de gente que te sigue, especialmente los jóvenes, ¿no? Mis gurises, que difícilmente por una invitación mía se me levanten temprano, de que se enteraron que ayer, que hoy ibas a estar a las 7:15, están al firme escuchando la radio a esta hora de la mañana, increíble, pero bueno, está. Lo que te convocaba hoy, por la cual te convocamos hoy, era la historia del fantasma de Clara García de Zúñiga, personaje central de la gran novela, de una de las grandes novelas de Mercedes Vigil, nuestra columnista de cada jueves, principal escritora hoy por hoy del Uruguay, Clara la Loca. ¿De qué se trata esa historia? ¿Es una historia a modo de un mito o vos tenés pautas reales para decir, no, Neri, no tiene nada de mito, y hay muchos testimonios de que realmente existe ahí en lo que es hoy el Museo de Blanes? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque es la clave. Ahí acabas de tocar el punto más importante de esta historia. Muchas veces nos hablan de historias de apariciones, de criaturas que se manifiestan. Sin embargo, Clara García de Zúñiga existió. Y el libro que hoy ustedes van a sortear, Clara la Loca, escrito por Mercedes Vigil, yo considero que es uno de los mejores libros del siglo XXI. Lo considero no solamente porque a mí me gusta la temática, sino porque fue muy exitoso y porque... además, Mercedes, además de escribir muy bien, hace un gran trabajo de investigación. Y ella, con sus investigaciones fue documentando, fue recolectando información, cartas, fue como armando un puzzle, ¿no?, de la historia de Clara García de Zúñiga. Una mujer que existió, que vivió en ese lugar en el que hoy está colgado su cuadro, que es esa pintura, es ese retrato de Juan Manuel Blanes. Y en esa misma casa... Clara García de Zúñiga vivió un infierno, porque su propia familia, además de obviamente tildarla o señalarla con el dedo por ser liberal, Mercedes Vigil, que la discriminaban, porque era una mujer que se había separado de su marido, un hombre, ella le va a contar la historia, yo no quiero spoilear, ¿no?, como se dice, porque
hay una cantidad de datos que son muy fuertes y ella lo va a querer contar. Pero a Clarita la obligan a casarse con una persona a la que no amaba siendo muy chica, con casi 14 años casándose con una persona que tenía casi 40, y obviamente que no amaba, cuando también Clarita cuenta de que cuando se iba a bañar al Miguelete, al arroyo Miguelete con sus hermanos varones, que el Miguelete en aquellos tiempos era cristalino y la gente iba a bañarse. Hoy lo vemos y nos cuesta imaginar cómo la gente se bañaba en aquellos tiempos, pero sí, era como prácticamente como ir a la playa. Y bueno, Clarita iba con sus hermanos y cuando se tiraban al agua, todos chapoteaban, la madre la agarraba a Clarita y la retaba porque las mujeres no podían hacer eso con los varones. Entonces la hacían arrodillar sobre granos de arroz y la castigaban. Y así empieza la vida de Clarita, una niña que fue, maltratada por sus familiares, discriminada por todo el resto de la familia cuando quiso separarse de ese marido que la golpeaba, la violaba, la agredía de todas formas, psicológicamente, verbalmente. Más o menos, ¿qué edad tenía Clara cuando ella buscó la separación? No, ella ya era mayor, pero vamos a aclarar algo, ¿no? Que por ahí, a mí me pasó, ¿no? Que sobre todo en el libro de Mercedes Vigil, descubrí que hoy sería una mujer joven, pero en aquellos tiempos, una persona con 30, más de 30 años ya era como una persona mayor. O sea, eran otros tiempos. Y sí, por eso vos mismo lo dijiste, ya con 14 años ya estaba comprometida para casarse, ¿no? Eran otros tiempos. Y lo peor que a los 8 o 9 años, le dicen con quién se va a casar. Imagínate siendo una niña pobre, ¿no? Que deseando lo que cualquier niño, íbamos a nuestros hijos, los ves y tu mayor ambición o lo que más deseas es que sean felices, que hagan, obviamente que estudien, pero que sean felices. Y vos imaginate una niña de 9 años, con sus ilusiones, con su inocencia, que vengan y te digan, y te señalen un hombre que encima era bravísimo, subiría, que era esta persona que le señalan, y que le digan te vas a casar con este señor. Incluso para un niño, a esa altura, ver un adulto, ¿no? Es como que no te proyectas con un adulto teniendo 9 años, ¿no? Como capaz que los niños de manera inocente sueñan con tener el novio, la noviecita de la escuela o del barrio. Sin embargo, no te vas a casar con este hombre. Y lo peor de todo, ¿no? Que después, siendo Clara García Zúñiga, una de las mujeres más ricas del Río de la Plata, la misma familia, viendo que ella era muy liberal, entre comillas, porque en aquellos tiempos separarte de tu marido y por ahí conocer a otro hombre o por ahí ir a eventos sociales era casi que como una traición imperdonable. Entonces cuenta Mercedes Vigil en su libro que ella iba a los hospicios o iba a un evento o iba a la iglesia y la gente se retiraba cuando ella entraba. Entonces no era simplemente su familia, la sociedad de aquellos tiempos, la sociedad de esa clase alta, pacata, eran los que le daban la espalda. Y en determinado momento, entre los familiares más cercanos, idean un plan macabro, de los planes más terribles de los que se tiene registro, que es buscar argumentos increíbles, porque son argumentos que si te los cuentan hoy te reís, como por ejemplo tener las paredes pintadas de amarillo, que eso lo cuenta Mercedes en su libro, o usar zapatillas. Esos argumentos eran, alcanzaban para declarar a una mujer loca. Entonces, porque Clarita pintaba su pared de amarillo, que en realidad era todo parte de un plan, ¿no? Le hicieron pasar por loca, declararon a su yerno como tutor, o sea, su yerno podía disponer plenamente de la fortuna de Clarita. Todos disfrutaban, usaban esa plata o ese dinero o esas propiedades, ese capital que ella tenía. ¿Y qué hicieron? No le iban a mandar a ningún asilo porque en aquellos tiempos la medicina era otra. Lo que hacen es construyen en el Museo Blanes una cárcel mirador, que es el altillo que vemos hoy en el Museo Blanes, la encierran y pasa a estar aislada totalmente de cualquier tipo de contacto social. O sea, no podía ver a sus familiares, no podía ver a sus amigos, porque Clara era loca, Clara estaba loca. Mercedes cuenta muchas cosas interesantes. Hay una anécdota
de que ella incluso se desespera porque era un mirador, o sea que en realidad con ventanas falsas, era como una cárcel, y ella no tenía idea. Imagínense ustedes estar en un cuarto con 4 paredes, no sabía si era de día, no sabía si era de noche, si era invierno, verano, más o menos por la temperatura, pero no tenía idea. Y la sensación horrible de que cuando el miguelete crecía, las ratas chapoteaban, y ella sentía ese ruido, es como capaz que en el campo uno se levanta, escucha los pájaros, escucha el sonido del viento. Ella escuchaba cuando el arroyo crecía las ratas chapoteando, y bueno, y en esos momentos ella se sentía completamente abandonada por su familia, ¿no? Es como que hasta incluso hay una anécdota muy linda del libro en la que ella cuenta que Mercedes estaba desesperada porque quería tener como noción del tiempo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta porque tenemos todo el día, basta mirar incluso el cielo y ver el sol en donde está para más o menos imaginarnos qué hora es, o tener un reloj, o lo que sea. Ella no tenía idea del tiempo. Entonces, ella tenía un collar con 30 perlas, y lo único que ella sabía es que un martes al mes, el primer martes de cada mes, la iba a visitar un abogado, García Lago, si no me equivoco, y cada vez que iba el abogado ella arrancaba una perla, entonces sabía que había pasado un mes. Y bueno, en determinado momento ese collar de 30 perlas se acaba, el abogado seguía yendo a visitarla, y bueno, ella no se da cuenta de que no va a salir más de esa cárcel, y se desespera, rompe y tira las perlas por todos lados, y ya no quiere contar más el tiempo, y ya como quien dice, se entrega. ¿Ella muere de muerte, llamémosle, digamos, natural, o se suicida? Hay muchas teorías. El dato que tengo yo es que sí, obviamente que muere evidentemente loca. Mercedes habla de que ella en el altillo tenía muy pocas cosas, y una de las pocas pertenencias o objetos que había en el altillo era un espejo, y que ella hablaba con el reflejo del espejo, con esa clarita que se proyectaba en el cristal despejado, y que en un momento, no se sabe bien cuándo, termina volviéndose efectivamente loca. Porque qué persona en su sano juicio, después de todo ese maltrato, claro, después de toda esa violencia, cómo no puede terminar volviéndose loca? Imposible. Entonces, ahora, Guillermo, antes de darte una sorpresa, en 2 o 3 minutos, ¿desde cuándo comienzan los testimonios sobre que el hoy Museo Blanes tiene un habitante no justamente de este mundo, y que tiene que ver con la historia dramática que vivió Clara García de Zúñiga en lo que fue antes su casa de veraneo? Mira, me encanta tu pregunta porque te voy a decir algo que es insólito. Dicen que el tiempo es unidireccional y que uno puede ir solo hacia adelante con el tiempo. Con esta historia yo fui en el sentido inverso, viajé al pasado. Parece que estoy loco, pero no. Yo empecé con testimonios del personal que actualmente trabaja en el museo, mujeres de la cafetería, guardias de seguridad. Pero ese fue el inicio. Después empezaron a aparecer el padre de uno de los que trabajaba, luego un vecino más viejo, y así fui llegando a que realmente apenas Clarita abandonó este mundo comenzaron las manifestaciones, y desde entonces nunca cesaron. Hoy agarran más fuerza porque cuanto más hablamos de estas historias, increíblemente más las potenciamos. No porque Clarita parezca más porque se habla más de ella, eso no lo sabemos, pero sí hay mucho más gente que está atenta o que va al museo a ver si detecta algo. Es como lo que dicen por ahí, ¿no?, de que se amplían las fronteras de la realidad cuando uno escucha hablar de estos temas, porque ¿qué pasa? Capaz que antes la gente iba al museo y había una sombra que pasaba en el salón y estaba tan concentrada en el cuadro de los 33 orientales que pensó capaz que era un foco que parpadeó. Hoy la gente va mucho más atenta con esos horizontes de la realidad, más como esos radares más activados, entonces cualquier ruido, cualquier sombra, puede llegar a ser, incluso hay gente hasta capaz que confunde, ¿no?, alguna sombra de la calle o algo. Y lo cierto y lo de los cuadros torcidos, el cuadro de ella, o la presencia de unas sombras misteriosas frente al cuadro de su esposo, ¿eso vos tuviste testimonios reales? ¿Lo viviste vos también? ¿Cómo fue eso? Sí, porque en realidad esto es lo más fuerte de lo que acabas de tocar. En la leyenda dice que el cuadro no se puede retirar de ese lugar, que no, porque ella es la dueña de casa, y cuando uno entra al museo
Toda la vida lo primero que veía en el primer salón era el cuadro de Clara García Zúñiga como recibiéndote. Un día fuimos a filmarlo y el camarógrafo se movía para todos lados y de repente me dice, no puedo filmarlo porque hay una luz cenital que me provoca un reflejo. Y yo le digo, ¿cómo no vamos a filmar el cuadro si es lo que vinimos a filmar? Es el protagonista de la historia. Entonces me dice, no, pero hay una luz que le da desde arriba y brilla por todos lados. Bueno, entonces yo agarré y le dije, déjame un segundo que lo voy a descolgar, porque la leyenda dice que si vos lo sacás de su lugar pasan cualquier tipo de tragedia, ¿no? Desde que ¿Y lo descolgaste? Un incendio que hubo cuando el hijo de Glenda Rondán, que trabajaba en el Saltillo, que en paz descanse porque falleció, un día le dice a los funcionarios que movieron el cuadro de Clarita y le dicen que sí, y se agarra la cabeza y se vuelvan a ponerlo en su lugar porque Clarita está enojada. Clarita se le manifestaba en ese altillo y le decía cosas, y le dijo, vuelvan a colgarlo que está enojada, y se le rieron, lo trataron de loco, de supersticioso, y esa misma noche en la madrugada se incendia el altillo. Casualidad. Pero a ver, si no entendí mal, ¿vos descolgaste el cuadro para poder filmarlo mejor? Sí, y bueno, ahora voy a lo mío. Cuando yo descolgué el cuadro, mi compañero me dice, ojo, cuidado que acá en el museo dicen que pasan cosas si descolgás el cuadro, que parece que lo descolgué. Yo dije, sí, son 5 segundos de filmar el cuadro y lo volvemos a poner en su lugar. No va a pasar nada. Lo descolgamos con mucho cuidado, ¿no? Lo filmamos y en la salida del museo tuvo un accidente con una moto. Yo estaba ahí en Millán asomando el auto para salir y en el carril contrario una moto que venía rápido chocó contra mi auto, los ocupantes pasaron volando y cayeron en una parada de ómnibus que hay ahí en la entrada. Y no les pasó nada afortunadamente, pero vino la policía, hicimos declaramos ahí enfrente, hay una comisaría enfrente al Museo Blanes, y el que no nos crea puede ir, capaz que algún oficial de esa seccional los está escuchando, pueden pedir el parte policial del 7 de febrero del año 2006, que fue cuando arrancó Voces, y ahí está toda la declaración. Qué historia increíble, y te pasó prácticamente en tiempo real eso y en el mismo momento, ¿no? Acá Julio me dice, Neri hace unos años integraba, Julio de Belvedere me aclara, dice, hace unos años integraba una murga y justamente tarde de la noche pasábamos por ahí y un compañero pidió para bajarse del camión para orinar en las sombras del museo, fue a orinar al lado del museo y volvió totalmente desencajado diciendo que sintió cosas muy feas en el momento que fue a orinar al lado del museo. Increíble, bueno, se me pone la piel de gallina, pero cuando son las 7:48 y como saben ustedes, como cada jueves, es hora de la presencia de la señora Mercedes Vigil, y sé que para Guillermo va a ser un placer engancharse en este diálogo nada más y nada menos que con la escritora de la historia más famosa de Clara García de Zúñiga. ¿Cómo andás, Mercedes? Buen día. Buen día, ¿cómo están ambos? Un placer escucharlos, Guillermo. Guillermo es como un huracán, porque sí. Tú sabes que Guillermo tiene gran mérito en el éxito de algunos de mis libros, entre ellos de Clara, porque cuando Guillermo, este libro tuvo mucho éxito, siempre lo tuvo, pero cuando Guillermo decidió llevar a la televisión la historia de Clara, como en otra oportunidad la de Pita Miglio, se provocó un huracán que no daba el tiempo a la editorial para hacer nuevos libros, porque Guillermo llega a un público enorme, a un público joven, y además, Guillermo, es tu marca registrada, ¿no es cierto? Levantó vientos y tempestades y llevó la historia, en este caso de Clarita, a lugares que la literatura no siempre lo puede llevar. Entonces, ¿y no te acordás, Guillermo? Otro día que fuimos a filmar, tu auto quedó muerto totalmente también. No sé si te acordás. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Quedó como muerto, no había forma, siempre pasaban cosas extrañas. Es más, cuando se presentó el libro de Clarita en el Museo Blanes, una actriz muy querida mía, Malva Bengua, hizo un monólogo sobre Clarita y se apagaron las luces. Y recuerdo que me lo presentó Andrés Flores Colombino,
y estaba parado Petru Valesky adelante de todo. Mi querido profesor de sexología, te cuento, Mercedes. ¿Sí? Andrés Flores Colombino, sí. Sí, que me presentó el libro y habló sobre las cartas de Clara, lo que decía muy bien Guillermo, las que fueron descubriendo todo el sufrimiento psicológico que tuvo Clara en toda su vida, y además en El Mirador, y me acuerdo que se provocaron unas sombras extrañísimas en el techo del museo, que estaba con la luz apagada, solamente escuchando el monólogo de Malva, que Petru se debe acordar porque fue el comentario de todos, lo extraño que pareció en ese momento, porque en definitiva estábamos violando la casa de Clarita, ¿no? Tremendo, ¿no? Mercedes, muchas gracias por tus palabras. Y yo dije hace un rato que tu libro, para mí, está entre los 10 mejores libros de este siglo XXI, de todos los autores nacionales. Si fuera por una opinión subjetiva, te diría que es el mejor, pero, viste, dejando también un poco un lugar para otros géneros, creo que está entre los 10 mejores, porque aparte, yo viajo mucho a lugares del interior, voy a escuelas, liceos, y siempre me hablan del libro, y siempre tienen muy presente las anécdotas o los datos que vos, como si fuera un puzzle, recolectaste, que es increíble, porque en realidad una historia que flotaba flotaba en el barrio, ¿no? Es como que era un rumor que no quería callarse, pero bueno, apareció Mercedes y le dio voz a esa historia, la documentó muy bien, y lo que le decía a Neri, ¿no? Lo importante que es tener una historia tan fascinante, tan atrapante, bien documentada, es como cuando vamos al cine y vemos que dice película basada en hechos reales, ¿no? Entonces lo de Clarita está completamente basado en hechos reales, porque Mercedes se encargó, hizo un gran trabajo de investigación, y yo creo que eso fue lo que... Es como que a partir del momento del libro, la historia como que empieza a pisar fuerte, y hoy es un emblema, Clarita representa muchas cosas importantes para las mujeres que viven en el presente situaciones desafortunadas. Es un mensaje a seguir luchando, a tomarla como referente, y ojalá Mercedes, ¿quién te dice? Me encantaría que, así como vemos tantas series en Netflix o películas sobre algunos personajes, yo creo que Clara podría tener una serie en Netflix muy exitosa. Clara, sí, además te voy a contar, yo creo que te lo conté, Guillermo, en alguna oportunidad, desde que Clara saltó a Voces Anónimas, se han ido formando, es bastante común hasta el día de hoy, que venga algún chico de algún liceo, tantos públicos como, por ejemplo, la escuela italiana, que me acuerdo ahora, de jovencitos que han hecho club de fans de Clara, después de haber visto tu programa, y le compraron el libro, o lo leen en las bibliotecas y lo comentan, y eso es la unión de un libro con lo que vos hiciste en la televisión. Yo creo que es importante porque además nosotros tenemos historias fantásticas, como vos decías, de chicos veíamos los programas de Narciso Ibáñez Menta e historias de otros lugares, pero nosotros tenemos una cantera muy fértil de historias, y sobre todo, mira, la otra vez salió un artículo de un escritor que hizo una investigación sobre Pita Miglio, no me acuerdo el nombre y no lo digo para ningunearnos, no me acuerdo, no soy buena, que nos criticaba a nosotros dos porque decía que habíamos rellenado con mucha ficción, tanto yo en el libro como tú en tus programas, la historia de Humberto Pitamiglio, y que él había hecho solo una investigación basada en los datos duros. Y ese es el error, porque uno no inventa, y tú lo acabas de contar y yo lo he contado miles de veces. Por supuesto que uno va a las partidas, a los documentos. Yo fui en el caso de Clara al archivo Clara García de Zúñiga porque todo el juicio de locura fue en Buenos Aires y hay que ver todos los documentos duros. Pero lo más importante es lo que tú acabas de contar y yo he contado 1000 veces, es recoger el anecdotario popular. En el caso de Clara, este libro tiene como 12 o 13 años, en el caso de Pitamiglio tiene más de 20, los datos duros para tomar carnadura y transformarse en algo que pueda ser realmente respaldado por la gente,
tiene que tener alma, y el alma te lo dan todos los hijos, los nietos, los sobrinos del personaje, los mayordomos, los que trabajaron. Así le das vida a un personaje que no puede ser, ni en tu caso, que nunca lo has hecho, ni en el mío, que tampoco, solamente un montón de datos de partidas de nacimiento, partidas de defunción, ¿no es cierto? Creo que eso es lo que la gente ve, y lo que contaste de primera mano, y los comentarios, digamos, el anecdotario colectivo es tan o más importante que el dato duro, ¿no? Guillermo, perdón que me meta en el diálogo entre ustedes, que la gente está disfrutando como loca, no saben la inmensa cantidad de mensajes de la gente felicitándonos a nosotros por ponerlos a ambos juntos hoy. Pero te quiero hacer una pregunta que, además de que varios me lo han pedido que te lo transmitan, también la tengo yo como interrogante. En tantos años que tenés de investigación de lo paranormal, para llamarlo de alguna manera, ¿sentiste alguna vez que tu vida estuvo en riesgo? ¿A mí? Desde una amenaza, digamos, de un fantasma, de un espíritu del otro mundo. Sí, en tu caso, si sentiste alguna vez que en una investigación que encaraste, tu vida estuvo en riesgo. Bueno, en realidad no tan directamente, pero sí me di cuenta de que, bueno, el caso que cité de Clarita fue un ejemplo, de que uno a veces, como bien contaba Mercedes, cuando uno por ahí cae en un lugar en el que hay cierta energía o bueno, ese anecdotario popular que por ahí documenta ciertas creencias o gente que asegura que pasan cosas y bueno, uno llega a ese lugar por ahí o hace un espectáculo o va a filmar y bueno, pasa eso de que en realidad capaz que sin darte cuenta podés estar metiéndote en una especie de la boca de un lobo, ¿no? A mí lo que me pasó fue que ese evento del accidente en el Museo Blanes me abrió mucho los ojos porque fue al principio y fue un accidente de tránsito después de descolgar la pintura. No lo hice tampoco como tal vez burlándome de la historia, no, lo hice porque que estaba tan motivado y tenía tantas ganas de filmar ese capítulo que yo no me podía ir del lugar sin filmar el cuadro. Por eso lo retiré, lo descolgué y bueno, en la puerta del museo tuve ese accidente en el que no solamente yo corrí un gran riesgo, sino que también los ocupantes de la moto que iban en desventaja, porque chocar contra un auto, una moto contra un auto, siempre por ahí las motos tienen la de perder. Afortunadamente no nos pasó nada, bueno, ese fue el principio y a partir de ese momento sí estuve mucho más enfocado en justamente en tratar de no romper esas reglas, ¿no? Que a veces hay ciertas cosas que no se pueden hacer por superstición. ¿Y alguna vez te preguntaste contigo, con tu familia, con tu equipo de producción, vamos a seguir en esto o dijiste mejor es tiempo de parar y empezar con otra cosa? Mirá, que justo te iba a contar otra cosa, que me pasó que yo conocía los cementerios como lugares tristes y grises, ¿no? Lugares a los que iba a despedir un ser querido. Y la primera vez que conseguí permiso, que Necrópolis me autorizó a ir a filmar durante la noche, fue la primera vez que iba a un cementerio sin la despedida de un familiar, sin tener que ir a despedir a un familiar. Entonces ahí lo vi con otros ojos al cementerio. Y créanme que un cementerio de noche, que no está iluminado, que la poca luz que llega a la de la calle, da mucho miedo. Y uno de los compañeros que trabajaba con nosotros, un camarógrafo, se quedó parado en la puerta, y yo veía que no entraba, y le digo, Daniel, vení que tenemos que empezar a filmar. Y estaba temblando Daniel, estaba pálido, me acerco y tartamudeando me dice, yo acá no entro, me dice. ¿Y qué te parece? Claro. Y yo le dije, pero ¿qué? No tengas miedo. Me dice, no, es que él me explicó que algo le decía, o tenía como una sensación, que es muy personal, que le decía que no entrara porque había algo y que él consideraba que si algo era maligno. ¿Y estabas vos y él nada más en la puerta del cementerio? Estábamos los dos y había alguna persona más, nos tuvimos que volver, nos quedamos sin filmar, ese hombre nunca más volvió. Yo sí después volví a un cementerio y bueno, filmamos muchos capítulos y no pasó nada, pero bueno, pero a veces también la psiquis, ¿no? Lo que es la mente, te puede jugar una mala pasada. Nos pasó a veces, causalidad o casualidad, que en un capítulo hay leyendas que involucran a un personaje al quien dicen que no hay que nombrar, pero bueno, las historias del diablo, por ejemplo,
y las veces que me ha tocado investigar leyendas muy curiosas, porque también se mezclan con la vida real. Tuvimos accidentes de que se explotaban focos en las filmaciones, accidentes de que pasaban cosas que nos obligaban a irnos del lugar. Incluso a mí me pasaba que, no sé si es justamente por estar perseguido, que me empezaba a fijar en los tickets de comida o en las chapas de los autos, y me seguía el 666, que es el número al que todo el mundo relaciona con la bestia. Me estás jodiendo, bueno, no te puedo creer. Entonces, es como que sí estás expuesto, como capaz que inconscientemente tu mente trata como de vincularte más todavía, capaz que es algo que no te das cuenta y tu mente misma está como queriendo involucrarte más o quiere decirte cuidado, ¿no? Pero hay cosas que pasan que a veces te dejan ahí en el umbral, ¿no? Entre lo que podemos explicar y lo que no. Acá, Mercedes, para ti... Guillermo, sin lugar a dudas, hizo ingresar al cementerio como un lugar de sabiduría que antes no se tenía en cuenta con sus filmaciones. Tú sabes que yo creo, y suscribiendo todo lo que está diciendo Guillermo, yo cuando fui a Egipto, cuando fui a los cementerios luteranos en Suecia, yo siempre que viajo, lo primero que hago es ir a los cementerios. Los cementerios son un libro abierto que, si lo sabés descifrar, decodifica las características de los pueblos que viven en esas ciudades. Mercedes, a ti y a Guillermo les doy un consejo. En esto, ¿no es cierto? Como saben ustedes, yo soy un amante de la historia, ¿no? Que vayan alguna vez al cementerio más antiguo que tiene el Uruguay, que es el de Villa Soriano. Es impresionante lo que es ese cementerio con tumbas de más de 200 años. Y te tiro esto, Mercedes, por lo que dijiste recién vos, de que no recordabas quién había menospreciado o dicho que ustedes le pusieron sobre ficción a la historia de Clara. Según Noemí de Lezica, dice, fue el arquitecto Claudio Meloni quien también ha investigado sobre el castillo Pitamiglio. Es verdad, no recordaba el nombre. El error del arquitecto, me parece a mí en las declaraciones, cuando dice que Guillermo y yo somos muy imaginativos, en un tono medio despectivo, es no haberse dado cuenta que en el año 99... cuando yo empecé a trabajar la historia de Pitamiglio, estaban vivos desde el arquitecto Caraboto hasta la cocinera que tenía 90 años de Pitamiglio, el mayordomo, un sobrino, una sobrina. Entonces, no es la imaginación ni de Guillermo ni la mía, es el anecdotario colectivo que convierte a una guía de historia en una novela histórica. La diferencia entre una guía de historia, por supuesto que, y esto lo acoto porque Guillermo lo sabe, cuando yo empecé a investigar, tú ibas al castillo y te decían que el señor había nacido en Italia. El archivo Artigas se había inundado y había mojado el testamento, con lo cual yo lo recuperé y lo cosí. Era una época en la cual teníamos que sacar partidas. Yo tuve que sacar partidas hasta para saber que había nacido en la calle Mercedes. Pero esos datos duros a los que cualquiera, gracias a Dios, puede acceder después que nosotros los recuperamos, fueron la punta de la madeja para, hace 21 años, con la narración, hasta la hermanita del huerto que lo cuidó estaba viva. Entonces, la diferencia entre una guía de historia solo con datos duros, que mi libro y la investigación de Guillermo también los tiene, se llena y toma vida con lo que narran los personajes que conocieron a quien tú estás narrando. Esa es la diferencia entre un libro de historia seco y la novela histórica. Bien, cuando son las 8:05 de la mañana, Guillermo y Mercedes, hemos superado en la suma de los 4 días los 6.000 mensajes de los oyentes, impresionante, por WhatsApp o SMS, para participar por el sorteo del libro Clara la Loca, que será mañana, al final del programa de mañana, último programa de la semana de Estado de Situación. Yo lo que te iba a decir, Nelly, sumándome a las palabras de Mercedes, es que es tal cual, los documentos te permiten recolectar varias piezas del puzzle, pero hay piezas que los documentos no te la van a dar, te van a quedar lugares vacíos.
Y ahí es donde la memoria colectiva, donde la gente que conoció a Pitamiglio te puede dar datos que no van a aparecer en los documentos. O sea, vos vas al castillo y ves determinados ornamentos o determinado tipo de arquitectura, está bien, capaz que el arquitecto hace su interpretación, pero después hay mensajes escondidos, ocultos. Mercedes habla incluso de que es un libro como de 400 páginas, porque hay entre puertas y paredes hay una cantidad de puertas incluso que no conducen a ningún lado, hay salones octogonales, están todos los elementos de la vía húmeda, que es el camino que él sigue, o sea, está la alquimia, ¿no? Que ya de por sí podríamos hablar de qué es la alquimia, y vas a encontrar diferentes tipos de posiciones. Entonces más, yo creo que... Sí, es más, Guillermo, que olvidé decirlo. Hay hechos como los que tú contaste de Clarita o de Pitamiglio, que entrevistaste a la cafetera. Yo recuerdo que en el año 2000 me llama el profesor Reyes Abadí. ¿Quién no recuerda al profesor de historia, que además era un ser entrañable, para contarme que él ocupaba la mesa en el Sorocabana? Estamos hablando de 1950, que ni Guillermo, ni yo, ni Neri éramos nacidos. Ocupaba la mesa de al lado de Pitamiglio. Y me contó una cantidad de cosas que él, como vecino de mesa en el Sorocabana, había recabado sobre Pitamiglio. Si será importante, yo siempre a los jóvenes cuando vienen a entrevistarme para aprender cómo se puede escribir novela histórica, o para saberlo, siempre les digo, ustedes graben, porque los viejos se van, y es importante grabar. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan del profesor Goldaracena, que era un historiador muy serio, que hizo libros de genealogía? Murió, sí. Me acuerdo que murió 2 años antes de que saliera Clarita. Él estaba casado con Electra de las Carreras, nieta de Roberto de las Carreras, el hijo bastardo de Clara. Y me acuerdo que me contó en su casa de 21 de septiembre una cantidad de anécdotas que a los años, cuando me senté a escribir el libro, me sirvieron y mucho. Esas conversaciones, además era historiador, pero esos relatos del cotidiano son los que han hecho que tanto estos libros como las series de Guillermo tengan ese sabor a humano y a cotidiano que le dan una singularidad. Mercedes, te aportan que el nombre de la cocinera del castillo Pitamiglio era Rosetta, como aquella gloriosa piedra egipcia. Sí, que yo todavía sigo. Es más, hace 2 días le escribí un mensaje al nieto, Richard Blanco, que también lo conoció y aquí en Pitamiglio. Es increíble, el nieto de la cocinera fue durante muchos años, y creo que sigue siéndolo, el chef del Argentino Hotel. Es un chef muy reconocido. Si les cuento la enorme cantidad de testimonios, que están llegando de hechos fantasmales, es como para hacer un nuevo programa. Mario desde Mercedes me dice, acá Neri tenemos la leyenda del varón de Mauá, que sale con su caballo y su mujer detrás llorando con la cabeza en la mano porque fue decapitado. Increíble, ¿no? Sí. Oscarcito me dice, Neri, en La Paloma se hizo antes el cementerio que el pueblo, porque el cementerio se hizo con gente que murió cuando estaba construyendo el faro de La Paloma. Qué historias, ¿eh? Tremendo. Guillermo, no lo vas a decir, pero que la gente entre, porque te digo porque me están contando, ahora con la cuarentena la gente está bajando y viendo videos en los canales nuestros y anécdotas. Y mira, hace pocos días 2 personas me escribieron que acababan de ver el capítulo tuyo de Clarita, y otros, por supuesto. Eso es interesante, que invites a la gente a entrar y a ver esas historias, porque son absolutamente vigentes, ¿no? Yo invito a que hagan un combo, ¿no? Como que vayan a la librería más cercana y compren esta joya, porque es un libro que no pasa de moda. Además tiene una de las historias de vidas más fascinantes que conocemos los uruguayos, y tienen además para el fin de semana también el video que colgamos en YouTube con nuestro capítulo, que además Mercedes es como es como una especie de posta, ¿no? Como si fuera Juegos Olímpicos. Mercedes publica ese libro
nosotros filmamos un capítulo inspirado en el libro de Mercedes, y un grupo de carnaval, un grupo de parodistas de carnaval representan en una parodia la historia de Clara entre fracciones del libro de Clara la Loca y de Voces Anónimas, y es el premio más grande del carnaval de ese año, que fue Pinocho, Pinocho Sosa. Pinocho Sosa, el gran ganador de ese año. Si será importante Clara a nivel popular, o sea, a nivel nacional, es una historia que muchas mujeres empatizan cuando descubren su fascinante historia de vida, ¿no? Y yo creo que todo empieza, y para mí es clave, porque obviamente, como decía Mercedes, con documentos, con actas, por ahí no vamos a descubrir que Clara era golpeada, que Clara, o no entendemos cómo ella llega a ser aislada de la sociedad, ¿no? Nos dicen que está loca, pero bueno, en otra situación podría quedar como que es una persona que simplemente quedó loca y la encerraron, pero hay una cantidad de piezas que faltan, y bueno, Mercedes arma ese puzzle, entonces ahí uno entiende perfectamente la historia. Guillermo y Mercedes, lamentablemente el tiempo nos corre, nos echa. Yo les agradezco muchísimo este duplex, que terminó siendo un triplex conmigo como participante, por supuesto, simplemente como el conductor del programa. Para mí es un honor que este programa haya contado, bueno, contigo, Mercedes, por supuesto, hace mucho tiempo que te tenemos como columnista, y también que Guillermo se haya prestado para este triplex, gracias a nuestro querido operador Jorgito Pitaluga. Ustedes no saben la inmensa cantidad de mensajes, como les dije, ya superamos los 6.000 en la suma total, quiere decir que ya llevamos más de 1.500 en lo que va de la mañana del programa, motivados por esta presencia, este diálogo entre ustedes dos, y gracias a la gente, la enorme cantidad de testimonios sobre hechos de otro mundo, que tanto identifican a la tarea profesional de Guillermo Lócar, y especialmente al libro, ese gran libro de Mercedes Vigil, Clara la Loca. Les agradezco muchísimo esta presencia. Ayer parece que en BTV mostraste algunos casos tenebrosos en la isla Martín García, según me están diciendo varios oyentes acá, sí, Guillermo. Otro capítulo para hablar también, pero déjame combinar, como dice Puglia, invitar a Mercedes a que se cuelgue, como decimos hoy, a ver si podemos llegar a escribir una novela para Netflix, o una serie, o también un futuro largometraje sobre Clarita. Sería interesante, y sobre ese tema después te voy a llamar mañana o pasado por interno, porque te quiero hacer algunos comentarios en esa dirección, justamente. Buenísimo. Me encanta. Te agradezco, y ya te digo, el huracán, sos un huracán, porque cada vez que levantás una historia, sin lugar a dudas, la gente inmediatamente siente empatía, y eso no es algo que se haga voluntariamente, por supuesto, requiere un gran esfuerzo, pero Guillermo tiene un ángel que entusiasma, es como un huracán. O sea que gracias por haber estado hoy en la radio. No, muchas gracias a vos, Mercedes, un placer. A Neri, que cuando me comentó esta posibilidad me fascinó, porque con Mercedes no solamente participamos o colaboramos con nuestros proyectos, sino que también nos han invitado, o sea, la gente nos vincula, ¿no? También en el Colegio Cervantes, Carlos Cambón nos invitó para darnos un premio. Ahora, entonces, la verdad que estoy muy muy contento y honrado, porque Mercedes es una de las mejores escritoras que tenemos en nuestro país, y que ojalá que siga escribiendo mucho más, porque es lo mejor que nos puede hacer. Bueno, muchas gracias, y gracias por haber venido. Y después te voy a hacer una llamada telefónica y conversamos. Gracias, Neri, gracias a la audiencia. Gracias Mercedes a todos. Vigil, Guillermo Lócar, en este espacio que la gente valoró muchísimo, en este diálogo entre ellos fantástico, maravilloso, tomando como centro la vida, la muerte y los sufrimientos de Clara García de Zúñiga. Nosotros vamos a un breve corte comercial.